te pone en una posición de hijo hablando hacia su padre, entonces estás hablando con esta seguridad de la palabra de Dios que sale de la boca de un hijo hacia su padre. Hola, ¿cómo están, familia? Este domingo vamos a dar la enseñanza, me toca a mí y como siempre es un privilegio estar aquí en los Ministerios Palabra de Honor. Y sabes, bueno, primero quiero que me acompañes a orar y después vamos a dar lectura a nuestra palabra. Así que, amado Padre Celestial, yo te doy gracias por cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Yo declaro, Señor, que este día ellos reciben tu palabra, Señor, y que gracias al Espíritu Santo que está en ellos, ellos pueden entenderla, escudriñarla y abrazarla. Gracias te doy porque tú siempre eres bueno. Gracias te doy, Señor. Tú siempre eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, familia. ¿Qué te parece si me acompañas a la palabra de Dios? Y bueno, yo en este día quiero enseñarte algunos versículos que Dios me ha mostrado a mí acerca de la oración. No te canses de orar, porque sabes, muchas veces creo que la mayoría de las veces, los hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos interceder, sabemos orar, sabemos declarar, pero es muy cierto que también hay momentos donde tú estás orando y no ves la manifestación de aquello por lo que estás orando. Y el Señor te dice, no te canses de orar. Así que, bueno, ¿qué es orar? ¿Y cómo es que debo yo de orar? Bueno, en la palabra de Dios Jesús nos deja un fundamento muy importante acerca de cómo yo debo de orar. Y si tú me acompañas ahí en tu Biblia, vamos a leer Lucas 11 en el capítulo 4 y dice así. Lucas 11, 4. Bueno, te voy a leer desde el versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y sabes, yo sé que esta declaración, esta oración del Padre Nuestro, no la sabemos, ¿verdad? La hemos leído, la hemos escuchado, yo creo que desde pequeños. Pero sabes, aquí hay algo tan impresionante que Jesús te deja un fundamento de cómo orar. Y lo más maravilloso es que te dice, cuando tú ores, di Padre, Padre, porque esto te pone en una posición completamente diferente cuando tú vayas y hables con tu Padre Celestial. No estás hablando con un Dios lejano. Sabemos que tenemos este Dios, ¿verdad? Poderoso, creador del cielo y de la tierra, pero que es tu Padre, porque a eso vino Jesús, a mostrarnos este camino al Padre. Así que lo que Jesús te dice y te enseña, cuando tú ores, cuando tú te sientes a hablar con Dios, cuando tú te sientes a declarar, sí, di Padre, Padre, porque esta es la seguridad que vas a tener que tú estás hablando de un hijo hacia un padre. Así que es diferente la posición que nosotros como hijos de Dios tenemos. Así que aquí tienes este fundamento y sabes, en Hebreos 11:6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú me puedes acompañar en la palabra, en tu Biblia, si vamos a leer Hebreos 11:6, porque también aquí hay un fundamento muy importante. Tú te vas a dirigir al Padre, pero ¿sabes la manera en que tú le agradas al Padre? ¿Sabes la manera en cómo debes de hablar con tu Padre? Pues con esta fe, porque te dice que sin fe es imposible. Dice capítulo 11, versículo 6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, a este Dios que es tu Padre. Es imposible sin fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Él, sí, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí tienes un fundamento de cómo tú debes orar. Primero dirigiéndote al Padre, ¿sí? Y llena tu oración, llena tu declaración de fe,
porque dice que con fe es como tú le agradas a este Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Él, sí, tú tienes que estar consciente, tienes que creer que Él existe, que Él está cerca de ti y que Él te está escuchando. Así que bueno, primero quería yo ponerte estos fundamentos que Jesús deja muy claros en la palabra de Dios. Y bueno, ahora yo quiero que veas unos ejemplos de cómo tienes que ser insistente en tu declaración, insistente en tu oración. En muchas ocasiones cuando estamos orando, estamos pidiendo, cuando estamos intercediendo, pues sabes, el día de hoy a lo mejor yo hice mi declaración y yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Señor Jesús, te doy gracias por este día. Padre, yo declaro sobre la vida, la sanidad de Luis Felipe, ¿sí? Y entonces yo ese día oré, ¿verdad? Y decreté la palabra de Dios, hablé fe, pero ¿sabes? Después cuando te hacen alguna pregunta acerca de esa persona y te dicen, ¿cómo está Luis Felipe? De tu boca, en lugar de que salga algo de bendición, tú allí, esa oración o esa declaración que tú hiciste en la mañana o en el día, se deshace cuando dices, no, es que todavía está mal, es que está enfermo, es que no ha cambiado, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esta oración, ¿sí?, no puede menguar y no puede subir y bajar, no puede ser hoy sí y mañana no. Tú te tienes que mantener en tu oración. ¿Por qué? Porque tú estás hablándole primero al Padre, estás hablando y estás delante de Él con esta fe que tú tienes adentro, ¿verdad? Con la fe que te invade a ti como hijo de Dios. Y tenemos que entender que nuestra declaración es sí y amén. Y no importa el tiempo que nos tardemos, ¿sí?, en ver la manifestación de lo que estamos decretando, de lo que estamos orando. Una y otra vez no te canses. Así que yo te voy a poner algunos ejemplos en la palabra de Dios, en la insistencia, ¿sí?, de algunos versículos de cómo estas personas pues están orando y además cómo Jesús te enseña que seas insistente. Si tú me acompañas allí en Lucas 11, donde estábamos, yo te leí Lucas 11:4. Bueno, ahora yo quiero que me acompañes a Lucas, pero 11:5. Voy a seguir leyendo esa parte de Lucas. Me voy a regresar. Aquí estamos. Fíjate lo que les dice Jesús, ¿sí? Les dijo también Jesús, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Aquí Jesús te está enseñando, sí, la insistencia. Dice, mira, te está poniendo el ejemplo de este amigo, ¿verdad?, que va a medianoche cuando ya todo está dormido. No le va a dar las cosas por ser su amigo, sino por el momento, ¿verdad?, tan inoportuno en que él va para que ya no le esté molestando. Te está poniendo un ejemplo, te está hablando de una parábola, pero habla acerca de la insistencia que tú debes de tener para estar decretando y no cansarte y no cesar de orar por aquello que tú has determinado, ¿sí?, hablar o decretar. Otro ejemplo yo quiero que lo veas en Génesis 18, si tú me acompañas allá. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Bueno, aquí te lo voy a leer. En la Biblia se llama la palabra, ¿sí? Y dice así, en Génesis 18, tenemos aquí a Abraham y empieza a interceder por Sodoma, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí tú en tu casa lo vas a leer todo, pero yo te voy a leer algunos versículos para que veas.
cómo empieza esto. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 17, capítulo 18, versículo 17. El Señor se decía, dejaré que Abraham ignore lo que voy a hacer, toda vez que se ha de convertir en un pueblo grande y poderoso, ¿sí? Hasta el punto de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Dios se decía, yo no le voy a ocultar esto a Abraham, ¿verdad? Así que Abraham Dios le cuenta lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra. Los va a destruir. ¿Por qué? Pues por la iniquidad de esas ciudades. Pero, ¿sabes? Tenemos a este Abraham que se levanta con el Señor y se para y habla con él. Y yo quiero que leamos aquí en el versículo 23, que dice así: entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, de modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable. Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes juntos con culpables, juntos con culpable, hacer que mueran inocentes juntos con culpables, y que tengan el mismo castigo el justo que el malvado. Lejos de ti, el que juzga toda la tierra no va a hacer justicia. Abraham estaba intercediendo y estaba diciendo, si hay 50 justos en esas ciudades, Señor, ¿no la perdonarías? Así que el Señor le responde, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. ¿Y qué crees? Abraham no se quedó callado y dijo, bueno, está bien, Señor, muy bien, vámonos, ¿no? No, Abraham replicó y le dijo, ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi Señor, yo que solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? Fíjate, tienes aquí a Abraham, ¿sí? Primero le había dicho 50, ¿verdad? Y Abraham no se conformó porque pensó, bueno, igual y no hay 50. Así que vuelve a interceder, vuelve a hablar con el Señor y le dice, discúlpame, Señor, sí, ya sé que a lo mejor es mucho atrevimiento, pero ¿sabes? Si faltan 5, si solo son 45, ¿no los vas a perdonar? Y el Señor responde, no la destruiré si encuentro allí a 45 inocentes. ¡Wow! ¿Qué crees? ¿Crees que Abraham se conformó? Y dijo, bueno, pues ya 45. Vámonos, yo ya decreté, yo ya intercedí y pues que sea lo que tenga que ser. No, viene la tercera vez donde Abraham una vez más volvió a insistir. Supongamos que solo se encuentran 40. Entonces el Señor respondió, no lo haré en atención a esos 40. Cuarta vez que interviene Abraham, una vez más, ¿verdad? Una vez más Abraham no cesa de decir y de querer interceder por esas ciudades. Pero Abraham volvió a suplicar, que mi Señor no se enfade si insisto. Supongamos que quizás no sean más que 30 personas inocentes que encuentres. Entonces el Señor respondió, no lo haré si encuentro 30 inocentes. Abraham siguió insistiendo. Una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Supongamos que se encuentran 20. El Señor le respondió por quinta ocasión a Abraham, por consideración a esos 20, no la destruiré. Todavía insistió Abraham, una vez más, que mi Señor no se enfade, si insisto por última vez. Si no son más que 10 los inocentes, el Señor le responde de la misma manera. En atención a esos 10, no los voy a destruir. ¿Sabes qué me encanta? Yo sé que estamos hablando aquí cómo intercede Abraham, pero a mí lo que me encanta es su insistencia, ¿sí? Que no se conforma. Y una y otra y otra y otra vez. Y me encanta, ¿verdad? Que le dice, Señor, no te molestes, ¿sí? Pero, ¿sabes? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Y si esto?
Muchas veces nosotros pensamos que con hacer una oración es suficiente, porque ya con esa oración se movió todo. Es muy cierto que Dios está atento a la voz de sus hijos, al clamor de sus hijos, pero también lo que vemos es la insistencia de orar y la constancia de mantenernos orando. Jesús dice, estar alerta, orando sin cesar. ¿Por qué? Para que tú puedas resistir el día malo, para que tú puedas estar firme. Entonces, es muy cierto que como hijos de Dios, muchas ocasiones tú puedes decir, pero es que yo ya lo he estado orando, llevo 10 años, llevo 5 años, llevo 1 año. Yo no sé cuánto tiempo lleves orando, decretando por aquello que se te ha prometido. Y a lo mejor no has visto la manifestación, pero yo hoy te digo, no te canses de orar, porque aquí tenemos personas insistiéndole a Dios. Y quiero llevarte a otro ejemplo en Lucas 18, si tú me acompañas allá, en Lucas 18. Vamos a leer Lucas 18 y te voy a leer a partir del versículo 1. Este también es un ejemplo maravilloso, ¿sí? Y dice así, Lucas 18 del versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola. Tienes aquí a Jesús enseñándote cómo debes de insistir en la oración, en decretar la palabra. Dice, Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces tienes que orar? Siempre. De aquí hasta que venga Jesús, de aquí hasta que tú veas la manifestación de las cosas por las cuales tú estás orando, por las cuales tú estás decretando. Así que les enseña, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, wow, esto me encanta porque en lugar de ofenderte, debes de ser molesta en estar orando, molesto en estar orando una y otra vez, ¿verdad? Hasta que se moleste, porque el que se va a molestar es el enemigo de tu insistencia. Así que dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que le dijo el juez injusto. Y entonces Jesús les dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, todo este tiempo va a hallar esta fe, te va a hallar a ti hablando la palabra, te va a hallar a ti escudriñando la palabra, te va a hallar a ti, ¿sí? Con la boca en tu boca llena de Josué 1:8. Sí, si tú me acompañas allá, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo en cuanto en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay oración, no hay declaración que no sea escuchada por tu Padre. Y entonces, ¿sabes? Yo te voy a decir un testimonio. Yo llevo tal vez como 10 años orando, así como yo creo que muchas otras personas, orando por esta nación. Yo llevo orando por los ministerios Palabra de Honor. Sí, Dios ha prometido, Dios nos ha mostrado cosas acerca de los ministerios Palabra de Honor y hemos creído. Tanto Ricky Ricón, ¿verdad? Director de estos ministerios, así como yo y también otros chicos que Dios ha plantado en este ministerio, hemos creído en lo que Dios nos ha mostrado. Es un fuego ardiente que quema, ¿verdad? Y lo hemos creído. Y yo he estado orando constantemente por los ministerios Palabra de Honor
y se trata acerca de esta nación y de la enseñanza que estamos recibiendo y esta enseñanza que se está despertando. Y sabes, muchas veces uno dice, bueno, pero yo ya lo oré una vez, ¿no? Ay, ¿para qué voy a estar repitiéndole a Dios si Él ya sabe? Si Él ya sabe lo que yo necesito, Él ya sabe lo que yo estoy orando. ¿Para qué voy a estar repitiéndole una y otra vez, y otra y otra y otra y otra vez? ¿Sí? ¿Sabes? Yo lo he dicho, a veces me he cansado, pero Dios mismo me despierta y me levanta, y Él me mostró algo maravilloso, que es por lo cual yo estoy hablando este mensaje. No te puedes cansar de orar, de decretar lo que Dios te ha mostrado. Y sabes, porque yo le dije, sí, Señor, bueno, yo ya, sabes que yo soy como esta viuda, yo ya me he puesto como Abraham, yo he intercedido una y otra vez, yo ya he orado, he decretado, he aprendido a que mi sí sea sí y mi no sea no. Así que cuando yo decreto sobre los ministerios o sobre mis hijos o sobre la salud, ahí me mantengo. Y yo le he dicho, bueno, yo me he mantenido, pero pues no veo nada, ¿no? Y sabes, Dios que es tan hermoso y tan maravilloso, híjole, más te tardas tú en preguntar que lo que Él se tarda en responder. Así que Él me llevó a lo que es Génesis 28, 13 al 15. Y yo quiero leerte esta parte para que tú veas cómo Dios, por qué más bien tenemos que insistir. ¿Por qué a lo mejor tú dices, yo ya oré y ya con eso es suficiente, una vez, porque ya lo dije y ya está decretado? Escucha, Dios me mostró el por qué yo tengo que insistir, ¿sí? El por qué yo tengo que seguir insistiendo en mi declaración. Él me ha dado una palabra y esta es una palabra que yo creo que también es para tu vida. Génesis 28, si me acompañas, quiero que la leamos y después podemos hacer una explicación más amplia. Génesis 28, 13. Dice así, también te la voy a leer en la Biblia, la palabra. Esta versión es igual que la Reina Valera, solamente es un poquito más, su lenguaje es más sencillo. Así que Génesis 28, 13 dice, el Señor estaba en pie sobre ella y le decía, te voy a explicar un poquito, aquí tienes a Jacob, si ya después tú lo lees con calma, tienes aquí a Jacob, ¿verdad? Su padre, tienes a Jacob. Su padre Isaac le dice que se vaya, que no se case con gente extraña, ¿verdad? Ellos estaban en Canaán. Su padre Abraham le llama y le dice, no quiero que te cases con una mujer cananea, sino ve a mi tierra, ve a la parentela de tu mamá y cásate allá. Entonces, Jacob obedece y cuando él se va sin nada, ¿sí? Se va con las manos, ahora sí que él solito, ¿sí? Y llega a un lugar y ahí duerme, ese es Betel. Así que ahí él tiene un sueño donde ve una escalera y ve cómo bajaban los ángeles del Señor. Él lo está viendo en su sueño. Y ahí en su sueño el Señor estaba en pie sobre ella, sobre esa escalera, y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás a oriente y a occidente, al norte y al sur. Por ti y tu descendencia, todos los pueblos de la tierra serán benditos. El versículo 15 es el que más yo he abrazado. Dice, yo estoy contigo, te protegeré y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Dios le promete a Jacob, ¿verdad? Le promete darle esa tierra a él y a su descendencia, lo bendice en ese momento y bueno, me encanta cómo le dice, yo Dios, yo tu Padre, ¿sí? Estoy contigo, no te abandonaré hasta que yo haya cumplido, o sea, yo Dios, hasta que yo Dios haya cumplido lo que yo te he indicado, lo que yo te he prometido. Así que, ¿sabes? Nuestra oración, la oración que yo he determinado, que yo he hecho,
¿sí? Por los ministerios Palabra de Honor, cuando yo he querido tirar la toalla, Dios me recuerda estas palabras. Oye, Sandra, yo estoy contigo, yo no te abandonaré hasta que cumpla lo que te he prometido. O sea, ¿qué me lleva el Señor a ver? Que Él me ha prometido algo, que hay promesas en su palabra, así que tú cuando ores no puedes orar a la deriva, no puedes orar con vana palabrería. Así que Dios te enseña que hay una promesa que Él te ha dado. Tal vez sea una circunstancia familiar, hay una promesa en la palabra de Dios para tu vida. Tal vez sea con tu matrimonio, hay una palabra, hay una promesa que Él te ha dado. Tal vez sea con el ministerio, tal vez sea con los hijos. Cualquier cosa que tú estés orando, tienes que entender que en eso hay una base, y debe de haber una base, una promesa de parte de tu Padre. Y un sustento donde, número 1, Jesús te enseña a orar diciendo Padre, esa cercanía que tú tienes con el Padre. Y después este sustento donde Él te dice, yo no te he abandonado. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. ¿Qué te ha prometido el Señor? La salvación de tu familia, ¿qué te ha prometido? La restauración de tu matrimonio, la restauración de tus hijos, ¿qué es lo que te ha prometido el Señor? Entonces es bien importante, porque lo que yo entendí, ¿sí? Yo ya te puse ejemplos de cómo insistir en la oración, pero ahora, ¿cómo es que yo debo de orar? Porque tal vez yo no estoy orando de acuerdo a la palabra de Dios y estoy orando solamente de acuerdo a lo que yo necesito o a mi voluntad, ¿sí? Así que aquí lo que Él te dice, yo voy a cumplir lo que yo te he prometido. Si tú estás orando por sanidad, Dios te lo ha prometido y tú tienes que encontrar la palabra, los versículos que sustenten lo que Dios te ha prometido, porque Él lo va a cumplir. Así que es bien importante que tú conozcas la palabra de Dios. Es bien importante, ¿verdad? Cuando te dice ¿cómo debes de orar, Jesús? Primero di Padre y después, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, claro que hay fe en ti, porque Romanos 10:17 te dice que la fe es que por el oír, es por el oír la palabra de Dios. Así que lo que tú tienes que estar orando o lo que tú tienes que estar decretando es de acuerdo a las promesas, a la palabra de tu Padre Celestial, ¿ok? Entonces es bien importante que conozcas la palabra de Dios. Es bien importante que cuando tú ores, ¿sí?, sea por un familiar, sea por sanidad, sea por la economía, sea por el ministerio, sea por tu congregación, sea por el que quieres que sea tu esposo, sea por tu matrimonio, por lo que tú estés orando, es bien importante que tengas en cuenta la palabra de Dios y que ores y declares de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que me acompañes a Romanos 8:26, porque es bien importante conocer su palabra. Y mira, y aquí en Romanos 8:26 te dice así, porque a lo mejor yo me he hecho esta pregunta, bueno, ¿y cómo sé que lo que yo estoy orando es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Sí? Romanos, ¿qué te dije? 8:26. Y dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo yo he de pedir? ¿Cómo yo he de orar? ¿Cómo yo me acerco a hablarle a mi Padre? Porque ya nos enseñó Jesús, ¿verdad? Primero, dirígete al Padre. Bueno, ¿cómo me acerco a Él? Pues con fe. Ok, pero la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí te dice, ¿cómo voy a pedir? ¿Cómo me conviene? No, porque no lo sé si eso es lo que a mí me conviene, ¿sí? Entonces, ¿cómo he de pedir? Tienes que entender que el Espíritu intercede. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es la palabra, el Espíritu es Jesús, el Espíritu es el Señor. Entonces, ¿cómo voy a pedir? De acuerdo a la palabra. ¿Cuál es tu necesidad? Mira, muchas veces oramos, ¿verdad? Conociendo la palabra,
Pero sabes, el mejor o la mejor manera de orar y de tener, ¿cómo se dice? Esa seguridad de que esa oración ya fue escuchada, es cuando tú oras de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando tú oras de acuerdo a esta palabra, de verdad que todo cambia. Y cuando tú le estás recordando a Dios la palabra, porque Él te dijo, yo no te voy a abandonar. Lo que yo te he prometido, ¿quién lo va a cumplir? Tú no lo tienes que cumplir. Quien lo tiene que cumplir es Dios. Y entonces, bueno, yo le he preguntado, ¿por qué la insistencia en que yo tengo que orar? ¿Por qué la insistencia en una y otra vez estar decretando sobre eso mismo? ¿Sí? Número uno, porque estás en guerra. Hay una guerra en tu contra, ¿sí? Y me encantó porque, bueno, yo ya había preparado mi tema, pero el domingo pasado también Ricky Ricón habló acerca de estos puntos y dio un versículo bien importante que bueno, este es un versículo que yo tengo aquí también de sustento. ¿Por qué yo tengo que estar orando? ¿Por qué Jesús me dice estar alerta y orar siempre? ¿Sí? ¿Por qué me dice Jesús, sigue intercediendo, sigue pidiendo, no te canses, como esa viuda, ¿verdad? No te canses una y otra vez hasta que veas la manifestación de las cosas por las cuales tú estás pidiendo. ¿Por qué Él te dice? Pues para que te puedas mantener, porque hay una guerra, para que tú puedas estar firme. Hay una guerra y hay un enemigo que viene y quiere robar la bendición, quiere robar todo lo que tú estás declarando. Por eso es tan importante y te lo dije casi al principio, ¿no? Yo a lo mejor hoy decreté, oré por una persona, oré por mi sanidad y en la tarde ya los desdije, ¿sí? Ya dije, en la mañana oré, Señor, gracias te doy por mis huesos, por mis órganos, pero cuando viene alguien y me pregunta, ¿cómo estás? Ay, es que me duele aquí, me duele acá. Entonces lo que yo ya oré, ya lo cancelé y así me la paso, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a tomar las promesas, a estar firmes. Por eso es bien importante conocer todas las promesas que tu Padre te da. Si tú estás orando por algo, toma los sustentos de la palabra de Dios y con eso regresa la palabra a Dios, dile la palabra, recuérdale la palabra que Él te ha dado. Así que hay una guerra para que tú deshagas tu oración, para que tú te canses y para que no sigas insistiendo. Así que entonces, mira, yo quiero que tú me acompañes a Daniel 10. Te voy a parafrasear algunos versículos y luego ya te voy a leer a partir del versículo 11. Bueno, Daniel tiene una visión, ve una visión, ¿verdad? Y parafraseándote algunos versículos, porque el que yo te quiero leer es a partir del versículo 11. Parafraseando, fíjate cómo dice que Daniel, yo solo, Daniel, vi aquella visión, ¿sí? Y sintió gran temor, así que más bien se apoderó de los que estaban con él gran temor, y Daniel se quedó allí solo y se quedó sin fuerzas, porque fue tanto lo que él ver esa visión de parte de Dios, y entonces escuchó el sonido de unas palabras, y estas palabras le dijeron a él, en el versículo 11, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. No es un temblor de miedo, ¿sí? Es un temblor de sentir la gloria y la palabra de Dios audible, ¿verdad? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escucha bien, desde el primer momento en que tú has dispuesto tu corazón, todo tu ser, para estar orando, para estar intercediendo por sanidad, por la economía, por esta nación, por tu familia, por tus hijos, tu oración ha sido escuchada. Pero yo te acabo de mencionar y hemos enseñado en los ministerios que hay una guerra. Por eso es tan importante mantenerte orando siempre, con la buena palabra llena de fe, porque hay una guerra. Y en el versículo 13, fíjate lo que dice, ¿sí? Yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo y a mostrarle lo de la visión. Entonces, quiero que entiendas, con esto te estoy enseñando a través de la palabra, cómo esta guerra se opone, ¿sí? Se opone a que tu oración sea manifestada. Es tan importante que tú estés orando una y otra vez, que te mantengas una y otra vez firme, ¿ok? Y sobre todo, que vayas a la palabra de Dios, que si tu oración es por tus hijos, tú puedas encontrar en la palabra de Dios estos versículos donde tú los extraigas y entonces puedas estarlos decretando. No solamente que hagas una oración, ay Señor, papito hermoso, por favor cuida a mis hijos, ¿sí? No. Dios, hay un versículo muy importante donde Él te dice que no le des descanso. O sea, tienes que insistir con Dios, pero tienes que hablar el mismo lenguaje, tienes que hablar conforme a su palabra. Así que si tú vas a interceder por tus hijos, tú tienes que encontrar un versículo donde tú puedas estar decretando acerca de ellos. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú me acompañas en Isaías 59, vamos a Isaías 59, ¿sí? En el capítulo 21. Fíjate lo que te dice Dios, esta promesa que Él te está haciendo acerca de tus hijos. Por eso te digo, si tu intercesión es sobre tus hijos, toma el versículo y decláralo, porque estás hablando la palabra de Dios y no hay pierde. ¿Cómo he de pedir? ¿Cómo conviene? No, sino el Espíritu Santo me tiene que llevar a la palabra, a los versículos que yo necesito de sustentos para estar decretando. Dice así, versículo 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y mira, tal vez tú tienes a lo mejor ahí la preocupación porque tus hijos están en otra línea, ¿sí? Tú estás yendo a la iglesia, tú estás pues leyendo la palabra y a lo mejor ellos todavía no entienden acerca de esto, no se han acercado a Dios, ¿sí? Gracias a ti, porque ya estás en la palabra, ellos son salvos. Pero hay algo que va a suceder. Dice que el Espíritu que ha puesto en ti y la palabra que ha puesto en ti la va a poner en tus hijos y aún en tus nietos. Esta es una promesa que tú no puedes estar orando solamente con el temor o con el miedo de decir, ay, papito, por favor, cuídalos y atráelos a ti. No, tienes que agarrar la Biblia, ¿sí? Cuando Jesús te dice cómo orar y te pone en una posición de hijo hablando hacia su Padre, entonces estás hablando con esta seguridad de la palabra de Dios que sale de la boca de un hijo hacia su Padre. Y el último versículo al cual yo te voy a llevar acerca de esta oración, de esta de cómo interceder, ¿verdad? Me encanta este versículo, ¿sabes por qué? Dios mismo diciéndote, no me des descanso. Hey tú, María, no me des descanso, sigue orando. Hey tú, Marta, sigue orando, no me des descanso hasta que yo cumpla lo que he prometido. Y si me acompañas a Isaías 62, ahí mismo en Isaías, nada más que más adelantito, Isaías 62, te voy a leer en el versículo 6 y 7. Y fíjate cómo dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. ¿Qué te dice en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Este es el guarda que Dios te ha puesto, es su palabra, ¿sí? Y te dice que no callarán jamás. Estos guardas no callarán jamás. Los que se acordáis de Jehová, no reposen. Versículo 7. Ni le des tregua
hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hay otras versiones donde te dice, no le des descanso a Jehová hasta que cumpla y hasta que haga de Jerusalén la gloria de la tierra. Así que no le des descanso al Señor, Él mismo te lleva a que tú aprendas cómo interceder, que no te canses de interceder una y otra vez, ¿sí? No creas que Él se cansa de que tú, ay, qué insistente eres, ay, si ya oraste eso, ya te escuché. No, no es así. Por causa de la guerra tú tienes que interceder una y otra vez, orar una y otra vez y no cansarte de hacerlo. Estar orando, estar siempre alerta para poder estar firmes en el día malo. Así que, bueno, esto es una pequeña enseñanza que nos ha llevado a que, número uno, bueno, yo sé cómo orar. Mi primera palabra para yo orar, tengo que decir, Padre, Padre. Y eso ya me posicionó en un lugar impresionante. La segunda es decretar su palabra, hablar la verdad con la fe que yo ya tengo. De la abundancia de mi boca, de la abundancia del corazón, habla mi boca. Y esto es fe. Y no le des descanso, Él mismo te lo dice. No me des descanso hasta que yo cumpla lo que te he prometido, hasta que yo haga de ti, de tus hijos, de esta nación, la gloria de su alabanza. Así que gracias te doy, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú mismo me empujas a cómo yo debo de pedir para que así no haya manera de yo perder. Así que, amada familia, yo los bendigo donde quiera que ustedes estén y yo declaro que el Espíritu Santo te sigue enseñando acerca de la oración, acerca de la declaración. No desmayamos, no nos cansamos, porque los que estamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas cada mañana. Así que yo los bendigo y nos vemos hasta la siguiente conferencia. Bendiciones.